En este video vamos a aprender sobre las razones trigonométricas, también llamadas relaciones trigonométricas. Las relaciones trigonométricas suceden exclusivamente en un triángulo rectángulo. ¿Okay? Entonces, triángulo, rectángulos. ¿Cómo sabemos que un triángulo es rectángulo? Usualmente se le señala con este cuadrito que tenemos aquí. Si tenemos un cuadrito así, en una de las esquinas sabremos que ese triángulo es rectángulo, por muy feo que esté dibujado el triángulo. ¿Listo? La otra manera es que nos den el valor del ángulo, es decir, que aunque no nos señalen el ángulo con un cuadrito, nos escriban su medida, es decir, 90 grados. Si yo tengo ambas cosas, tengo entonces doble confirmación de que el ángulo es recto y por lo tanto el triángulo es rectángulo. Note que por acá tenemos una serie de nombres, pero ¿quién le dio esos nombres a estos triángulos? Resulta que los otros dos ángulos de un triángulo rectángulo son ángulos agudos. Este ángulo que yo tengo por acá es un ángulo agudo. ¿Sí? Y usualmente los ángulos se representan con letras griegas. También es muy común que se represente con la letra griega alfa, con la letra griega beta o a veces t. También, incluso menos común en trigonometría, pero muy común en geometría, que se represente con letras mayúsculas. Puede ser A, B o C. Si en este caso, como en este triángulo que tengo por acá, tengo señalado este ángulo agudo y le he llamado θ, ¿sí? Para este ángulo particular, el lado que queda enfrente de él, que estoy señalando por acá, se va a llamar opuesto. Por eso ese nombre que está ahí puestecito. ¿Sí? Si yo tengo un ángulo agudo señalado, el lado de enfrente va a ser el lado opuesto. Y el lado que tengo inmediatamente siguiente a él se va a llamar adyacente. ¿Okay? Como siempre, y eso se mantiene desde sus primeros estudios en matemáticas, el lado más largo del triángulo se denomina hipotenusa. ¿Listo? Si yo quisiera señalar el otro ángulo, de pronto no me interesa este ángulo que yo tengo aquí, voy a dibujar un triángulo rápidamente. Un triángulo que nos parezca rectángulo, así como este que tengo aquí. De pronto no me va a quedar tan exacto como el de la figura, pero ahí lo tenemos. Y me señalan que es rectángulo, pero me interesa estudiar el ángulo que tengo por acá arriba y lo voy a llamar alfa. Si tengo alfa por acá arriba y me piden, ok, denle nombre de acuerdo a este ángulo a los lados, es claro que el lado que queda enfrente del ángulo va a ser el opuesto. Aquel que queda pegadito a él va a ser el adyacente, ¿sí? Y como siempre, como ya lo habíamos dicho, esto ya es un conocimiento previo muy común, el lado más largo va a ser la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, de esa manera, no importa el ángulo que yo tengo, le puedo dar el nombre a los lados con respecto a ese ángulo dado. ¿Por qué esto es interesante? Y vamos a eliminar lo que hicimos por aquí un momentico. ¿Y por qué esto es interesante? Es interesante porque resulta que los griegos, hace muchísimos años, se dieron cuenta que hay unas relaciones entre los lados de ese triángulo. Por ejemplo, yo puedo relacionar el lado opuesto con la hipotenusa. Y vamos a hacerlo. ¿Ok? El lado opuesto, yo puedo establecer una razón, una relación entre el lado opuesto y la hipotenusa. Ya sabemos que las relaciones o las razones en matemáticas son básicamente una división y los griegos dijeron, bueno, listo, esta relación la vamos a llamar seno, que la vamos a representar así, S-E-N, seno, señalando el ángulo dado para esa relación. O sea, como yo di este ángulo, mi lado opuesto es este que tengo acá, por lo tanto, si yo estoy señalando mi relación, tengo que señalar para qué ángulo se dio la relación. En este caso, θ. ¿Sí? Hagamos otra relación porque existe otra relación. Ok, si usted dice yo puedo relacionar opuesto con hipotenusa, evidentemente yo puedo relacionar también adyacente con hipotenusa. Entonces, si relacionamos adyacente con la hipotenusa, ellos le dieron otro nombre, coseno, y lo vamos a abreviar cos. ¿De quién? Del ángulo que me dio los nombres a mis lados o catetos. Incluso existe otra relación, y estoy seguro que ya ustedes la adivinaron. Si yo relaciono opuesto con hipotenusa, adyacente con hipotenusa, también puedo relacionar estos dos, opuesto con adyacente. Entonces tengo opuesto
con el adyacente, ¿sí? Y a ese le dieron el nombre de tangente. ¿De quién? Del ángulo que le dio el nombre a mis lados o catetos. Estas tres se llaman las razones trigonométricas básicas. Seno, vamos a escribirlo por acá, seno, esta por acá, coseno, y finalmente tangente. ¿Listo? Pero usted me puede decir, ok, si yo relacioné opuesto con hipotenusa, claramente yo también podría relacionar hipotenusa con opuesto. Sí, señor. Y eso me va a generar a mí otra razón trigonométrica, hipotenusa sobre opuesto, me va a generar la razón trigonométrica que se denomina cosecante. ¿De quién? Del ángulo θ. Lo mismo puede hacerse con esta razón. O sea, yo también puedo generar la razón hipotenusa sobre adyacente, ¿ok? Pero en este caso se va a llamar secante del ángulo θ. Y finalmente podemos relacionar adyacente sobre opuesto, ¿sí? Y se va a llamar cotangente del ángulo θ. Estimados estudiantes, de esta forma yo puedo definir todas las razones trigonométricas. Ya están definidas de la siguiente forma. Están definidas así como acabamos de construirlas, ¿ok? Simplemente este tipo de relaciones. Hay una manera bien interesante para recordarlas, porque usted puede decir, hombre, ¿cómo yo me voy a acordar de todas esas cosas, de esas 6 razones trigonométricas? Hay una manera muy sencilla de recordarlas y es con la ayuda mnemotécnica SOHCAHTOA. Usted lo puede escribir así, SO, coloca una 8, K, y le coloca una H intermedia, TOA. Hay algunos que también les ayuda a escribirlo así. So, H intermedia, K, TOA. ¿Y qué quiere decir? Que seno está representado por esa S y va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa. Así de simple. Estoy seguro que ya la vieron y es muy fácil. Seno, ¿sí? Va a estar relacionado por opuesto sobre hipotenusa. La C representa coseno, que va a ser igual a adyacente sobre hipotenusa, tangente, finalmente, que va a ser igual a opuesto sobre adyacente. Y con eso nos aprendemos las básicas. Debido a que las otras tres son recíprocas, usted simplemente debe recordar, cosecante es recíproca de seno, por lo tanto, cosecante va a ser hipotenusa sobre opuesto, simplemente la voltea. Secante es recíproca a coseno, por lo tanto simplemente las volteo, y cotangente igual para tangente. Estimados estudiantes, con este video hemos aprendido cómo están definidas las razones trigonométricas y dónde están definidas. Recuerde que siempre van a estar definidas en un triángulo rectángulo y específicamente para un ángulo. Dependen de un ángulo, no dependen de nadie más. Espero que este video haya sido de mucho provecho.